nos sitúa en cuatro vertientes de la historia de la redención, ¿verdad? Hemos visto que todo inicia con la creación, tuvimos un grande problema con la caída, sin embargo el Señor Jesucristo vino a hacer redención, a redimirnos y es justo donde nos situamos. La redención, la restauración cultural, la restauración de la creación de Dios. La semana pasada hemos estado estudiando en conjunto con los hermanos que han estado dando clases, el pastor, un servidor. Hemos hablado de la nueva ciudadanía que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa ciudadanía que nos llama a rescatar la creación caída. Y vimos que no solamente en el aspecto espiritual o dentro de lo que nosotros conocemos como la iglesia institucional, los deberes de la iglesia, orar, leer, congregarnos, sino que también fuimos llamados a rescatar la creación caída con respecto a la cultura, a la sociedad, a la naturaleza y que nuestra nueva ciudadanía nos llama a comportarnos como nuevos cristianos, como nuevos ciudadanos del reino. Ahora bien, con todo esto, el ciudadano, el nuevo ciudadano del reino, necesita su manual, necesita sus estatutos. Por ejemplo, cuando un ciudadano mexicano, ¿cómo se rige? Por medio de los principios que tenemos en nuestra Constitución mexicana, ¿verdad? Nuestras reglas morales o leyes que tenemos que seguir en este país. Quizá son diferentes a otros países, pero un ciudadano está regido por las reglas y por las leyes. Vimos la clase pasada, hermanos, que nosotros tenemos un rey con nuestra nueva ciudadanía. Tenemos un gobernante. ¿Cómo se llama ese gobernante? Jesucristo. Muy bien. Jesucristo es nuestro gobernante y por lo tanto, Él en su palabra nos pone cuáles son las normas, las reglas, las leyes que nosotros tenemos que obedecer y cumplir como nuevos ciudadanos y como ciudadanos de su reino, ¿verdad? Para ello entonces, nosotros vamos a estar iniciando con un material que al parecer pudiera ser sencillo, pero sin duda, hermanos, está lleno de enseñanzas que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Ok? Ahora bien, la palabra del Señor, por ahí del siglo XVI, cuando los reformadores pues hicieron toda esta labor de hacer lo que solamente cierta parte o cierto círculo de eruditos, de estudiantes tenían para interpretar, los reformadores entonces hicieron todo esto ahora sencillo y entendible a nuestro lenguaje, que fue la palabra del Señor en las versiones que conocemos hoy. Bien, las traducciones. Ahora, vamos a estar iniciando con un nuevo material donde vamos a estar hablando acerca de, primero, qué es la Biblia. El ciudadano necesita conocer sus estatutos y la palabra de Dios, que es la que nos va a regir. Voy a invitar a mi hermano Humberto que nos apoye. A lo mejor me puede dar ¿van a dividir? Ah, muy bien, perfecto. Por aquí nuestra hermana Caro nos va a ayudar de este lado, el hermano Humberto nos va a ayudar de este lado a repartirles un nuevo material. Este material, hermano, se llama punto de partida, ¿ok? En punto de partida nosotros vamos a estar estudiando cuáles son los elementos, las temáticas, ¿sí?, que todo nuevo ciudadano debe de conocer. A lo mejor decimos nosotros, bueno, pero yo ya he estudiado acerca de qué es la Biblia, pero estoy seguro que si nos ponen un examen ahorita, quizá no muchos lo pasemos, ¿no? Me incluyo también con ellos. ¿Ok? La idea, hermanos, es que juntos de la mano vayamos recordando y vayamos descubriendo lo hermoso que es la palabra del Señor. Entonces, estos materiales que se les van a entregar son materiales personalizados. Hermanos, se ha hecho un gran esfuerzo para que usted, en conjunto con la directiva, en conjunto consistorio, en conjunto también consejería pastoral, ¿sí?,
se ha hecho un trabajo para que se pudiera tener este material hoy con ustedes. Entonces, este libro va a ser personal, ¿ok? No se le va a entregar a nadie más que ustedes. Ahora bien, ustedes me van a regresar ese libro, lo van a regresar, lo van a poner en las primeras bancas cuando termine la clase. ¿Ok? Por favor, apúntenle su nombre, personalícenlo. Algunos hermanos decían, pues yo no lo quiero en una carpetita, hermano, lo voy a engargolar. También son, ¿no? Si lo quieren en su momento prestar para engargolarlo, adelante también. Pero lo que sí es, póngale su nombre y le invitamos encarecidamente, hermano, a que no falte. Es importante que usted lleve de este material las primeras 7 lecciones, porque va a haber un examen al final de este material. ¿Ok? Todos los materiales tienen una muy pequeña evaluación al final, muy sencilla, ¿sí? Para que todos lo podamos realizar. ¿Ok? Por aquí faltó la esposa del pastor. Creo que no tiene material, ¿verdad, hermana? Ahorita le dan uno. Pónganle su nombre, hermanos. Y por favor, en la última página, en la parte de atrás, ustedes van a ponerle su nombre también y le van a poner la fecha y le van a poner el número de capítulos leídos que hizo durante la semana. ¿Ok? No importa si usted leyó 1 o 2 o 100, póngalo. Lo importante es estar escudriñando la palabra del Señor. Amén. Entonces, en la parte de atrás, hermanos, hasta el final, en la última hoja, por favor, apúntele de una vez su nombre, la fecha de hoy, 18 de mayo del 2025, ¿ok? Nombre, fecha y número de capítulos leídos. Así vamos a ir llevando un seguimiento personalizado con ustedes. La idea, hermanos, es que todos podamos crecer en el conocimiento del Señor. Amén. Entonces, ese libro lo van a devolver, ¿ok? Pero yo voy a crear un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp es únicamente de Escuela de Formación Cristiana, ¿vale? Donde vamos a estar retroalimentándonos sobre los materiales y si hay alguna actividad que se va a realizar con respecto a Escuela de Formación Cristiana. ¿Por qué este grupo? Porque vamos a estar compartiendo material y vamos a estar compartiendo eh, muchos recursos que tienen que ver con las personas que ya están tomando el curso en el grupo, ¿vale? Entonces, por favor, háganos también un favorcito. Póngale su número telefónico igual, ¿ok? Su número de contacto para que le llegue la información. Este material yo se lo voy a enviar digital en este grupo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan estudiar la próxima lección. Por ahí nos faltó, ya va el material para allá. Se los voy a enviar digital para que ustedes estudien la siguiente lección, ¿ok? Ojo, si ustedes pueden ir recopilando las respuestas, también es válido para que cuando vengan ya tengan ustedes avanzado su material. Amén. Entonces, el material, hermanos, tiene unos espacios para ir rellenando, ¿ok? Mientras voy compartiendo la clase, ustedes van a ir rellenando esos espacios, ¿sí? Si hay alguien que necesite ayuda con respecto a este material, adelante. Hermanos, todos los que estamos aquí, miembros o no miembros, pero que estamos ahorita en una preparación, es importante que tomemos los materiales. Necesitamos todos estar en la misma línea de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a leer el material en la página 1, mis amados hermanos. Y dice, bienvenidos. Para la Iglesia, el Divino Salvador es un verdadero privilegio poder compartir este tiempo contigo y esperamos que este breve curso pueda lograr en tu vida por lo menos 3 cosas. 1, contestar algunas de tus dudas acerca de Dios, ¿ok? 2, motivarte a indagar más acerca de Dios. Y 3, comenzar una relación
con Dios. ¿Ok? Si bien es cierto, todos tenemos una relación con Dios, pero un análisis sincero de nuestra vida espiritual es que día con día debemos seguir alimentando, fomentando y sobre todo, hermanos, fortaleciendo esa relación que tenemos con el Señor. ¿Ok? Y vamos a ver algunos mitos que se tienen con respecto a la escritura, con respecto a esa relación. Muchos de nosotros a veces pensamos que esa relación es una relación mística, es una relación lejana o simplemente la Biblia representa una forma litúrgica de cómo ir a la iglesia. Sé que tengo que llevar mi Biblia, sé que tengo que llevar mi himnario, pero la realidad es que aquí en la palabra del Señor vamos a encontrar nosotros cómo tener una relación verdadera con el Señor. Entonces, tres cosas dijimos. Contestar alguna de tus dudas acerca de Dios. Dos, motivarte a indagar más acerca de Dios. Y tres, comenzar una relación con Dios. El curso, hermanos, consta de 7 lecciones y cada una de ellas es importante para entender este mensaje global. Les invitamos a participar puntualmente en cada una de las clases. No importa si por alguna razón usted llegó tarde por alguna situación, venga. Que si llegué a media clase, venga, hermano. ¿Sí? Que si no pude llegar a una, dos clases, es importante que lea el material, por eso se lo vamos a mandar digitalmente para que se ponga al día. Esperamos que su material no agarre telarañas y quede así nuevecito, sino que esté rayado, que esté apuntado, que esté utilizado, ¿sí? Entonces, ¿ya todos pudieron ponerle su nombre al material? Si alguien no tiene el lapicero, por favor que levante la mano para que alguien le pueda acercar un lapicero por ahí. Alguien, préstense los lapiceros, hermanos, para que tengan cada quien cómo anotar su nombre. Nombre y al final acuérdense, nombre, fecha y capítulos leídos del día de hoy. ¿Bien? Lo bueno es que nadie más lo va a saber, solamente los que van a llevar el registro. ¿Sale? Vamos a ver la lección 1. En la lección 1 trataremos el tema de la Biblia, ¿ok? Expondremos lo que es y lo que no es la Biblia. Es el libro que tanta gente posee, pero muy pocos conocen. Sobre todo, trataremos de entender su importancia para nuestra vida. ¿Cuál va a ser entonces el tema que vamos a ver en la lección 1? Biblia. Muy bien. En la lección 2 estudiaremos por qué la Biblia es tan importante para los que anhelan tener una relación con Dios. La importancia. Sí. En la lección 3, ¿alguien quiere decirme qué dice el material? Muy bien. Vamos a ver nuestro más grande problema. ¿Quién me quiere decir qué va a estar en la lección 4? El gran amor de Dios. Hermanos, sí, están todos en la clase, ahí está el libro, sí lo tienen todos. A una vamos a decirlo. Lección 5 nos explicará cuán importante es reunirte, ¿sí? Con otras personas que estén buscando una relación. Entonces, con Dios. Aquí vamos a poner lo que va a ser congregarse, que son las relaciones entre nosotros, que es la iglesia. ¿Ok? La lección 6 nos va a explicar qué es la... Y la lección 7 de una vida devocional.
aquí estamos preparando a los ciudadanos del reino, a esa gente que va a salir y que va a impactar otras vidas con su nueva ciudadanía. ¿Ok? Entonces vemos que todo va de la mano. Primero necesitamos conocer qué es y qué no es la Biblia. Después vamos a ver cuál es su importancia para nosotros como cristianos. ¿Por qué es tan importante aparte de lo obvio? 3. ¿Cuál es nuestro verdadero problema? 4. ¿Cómo es que el Señor, que Dios resuelve este grande problema? ¿Y cómo es que en el proceso de santificación donde nos encontramos ahora, congregarse es vital? Relacionarnos unos a otros es vital en una unidad como iglesia. ¿Sí? Unidos todos formamos parte de la iglesia militante, de la iglesia que está trabajando. Y vamos a ver que los medios de gracia y uno de ellos, la oración, son muy importantes, hermanos, para someter nuestra voluntad, para someter nuestro orgullo, para someter nuestro corazón al Señor. Y por último, en este material vamos a estar viendo lo que es una vida devocional. De mientras, la tarea es para que al menos una o dos veces por semana todos hagamos un devocional en nuestra casa. Los que están acostumbrados a hacerlo diario con sus hijos, con su familia, con sus esposos, esposa, continúenlo haciendo de esta manera. Pero los que de alguna manera pausamos o no lo hacemos tan constantemente, la tarea es que comencemos a tener devocionales en nuestra casa, al menos una o dos veces. Vamos pidiendo que el Espíritu Santo vaya redarguyendo nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Bien, entonces, de nuevo, hermanos, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en esta iglesia que lo que quiere es compartir ese amor tan especial de Dios, ¿sí? Y que nos ha demostrado no solo con palabras, sino que nos lo ha demostrado también con hechos. Vamos a tener por seguro, hermanos, que lo único que deseamos compartir es lo maravilloso que a nosotros como cristianos nos ha sucedido, que es una relación verdadera con Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? Y vámonos de lleno a la lección 1. Vamos a hablar cosas muy interesantes. Hoy hablaremos de un libro muy especial para los cristianos. Hay muchos libros muy bonitos, muy bellos, pero sin duda, hermanos, hoy hablaremos de un libro que aunque fue escrito de manera similar a muchos otros, es único, especial, confiable y es la autoridad que deseamos conocer. ¿Ok? Hay en todo el mundo tres religiones que son monoteístas, ¿ok? Estas tres religiones monoteístas, pues, son una, el judaísmo, ¿sí? Dos, lo que conocemos nosotros, pues, como el cristianismo y también, hermanos, el islam, ¿ok? Estas tres religiones, a diferencia de todas las demás religiones, tienen en común el monoteísmo. Esto quiere decir que apuntan hacia un solo Dios. Todas las demás religiones, todas las demás herejías y todo lo que pudiera hablarnos acerca de algo como la deidad, se refiere a muchos dioses, ¿no? Los griegos con muchas deidades mitológicas, los mayas con muchas deidades mitológicas también, pero solo existen tres que acabamos de mencionar, ¿ok? El judaísmo tiene como su base lo que es la Taná, ¿ok? La Taná no es más que lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Obviamente, para los judíos ortodoxos hoy por hoy, quiere decir que el Nuevo Testamento para ellos no es válido, ¿ok? Jesucristo como tal no es Dios, Jesucristo no es Rey, Jesucristo no forma parte de la Trinidad, sino únicamente para ellos es válido el Antiguo Testamento. ¿Han escuchado esto en alguna ocasión? ¿Sí? Muy bien.
Pues también la religión del cristianismo, como nosotros la conocemos, pues creemos que Dios es uno solo. Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios Padre forman parte de esta Trinidad, hermanos. Y como dijimos, el judaísmo y el islam comparten también que hay una sola deidad, pero están tergiversados. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la importancia de que nosotros estudiemos la palabra de Dios? Esto nace, y voy a hablar a lo mejor un poquito más técnico, de una frase o de una palabra más bien que se llama o se denomina neoortodoxia. La neoortodoxia, hermanos, nos habla acerca de que sí, existe la palabra de Dios, pero como tal, la palabra es únicamente un medio para llegar a Jesucristo sin importar si tiene errores o no. Esto presupone entonces en la neoortodoxia que en la Biblia pueden existir errores. No se enfrasca tanto en esta lucha con los científicos, sino que ellos dicen efectivamente, pues hay errores en la palabra, pero al final cuenta lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿sí? Refiriéndose a que toda la palabra únicamente es Jesús. ¿Ok? Ahora bien, parece cierto, parece algo que dices tú, bueno, es creíble. Y a muchos de nosotros se nos ha estado inculcando esto sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Hoy por hoy, la base de la neoortodoxia es que no importa la doctrina, no importa la palabra, lo único que importa es tu experiencia con Jesús. Es que tú conozcas a Jesús, pero pasa de balde y pasa por encima lo que nos dice la palabra en Timoteo. Cuando nos dice que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. También pasa por alto lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, cuando nos dice que estos santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y que no puede haber error en la palabra del Señor. Ahora, lo que buscamos nosotros, a diferencia de la neoortodoxia, es reconocer que la palabra de Dios tiene autoridad, que es suficiente, que es inerrante, que no puede haber error en la Biblia. Y vean ustedes hoy las iglesias, muchas de las iglesias carismáticas, muchas de las iglesias de nuestros hermanos pentecostales, muchas iglesias que hoy por hoy están proliferando amistades cristianas, etcétera, etcétera, tienen como base la neortodoxia, porque nos dicen, no te preocupes por la doctrina, no tienen escuela de formación cristiana. Lo que importa es que vengas y te pongan una hora de alabanzas, worship repetitivas, y donde tú encuentres una experiencia y llores y grites y te sientas conmovido, pero que al final del día salgas y continúes haciendo lo que haces. Es importante porque a lo mejor usted dirá, bueno, pero eso no me sucede a mí, pero le sucede a muchos de nuestros chavos. Hoy, probablemente muchos de nuestros familiares, algunos de nuestros hijos, estén hoy por hoy viviendo o estén en una iglesia que les ofrece esto. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a dar un curso de Biblia y la persona que me invitó al curso de Biblia decía, oye hermano, pero eh, te vamos a invitar para que como que le des una frescura a la Biblia, como para que como que la gente la sienta más viva. Y yo decía, bueno, pues esto está mal.
Porque ¿cuándo fue que la Biblia enfermó? Si la Biblia es vida, al contrario, la Biblia es la que nos vivifica a nosotros, ¿sí? Y esto, hermanos, surge de dos mitos muy arraigados a todo tipo de iglesia. Y el primer mito es que nosotros creemos que la escritura, esto váyalo apuntando en sus notas para que se acuerden cuando tengamos la siguiente clase, ¿ok? El primer mito es que la escritura es muy difícil de entender. No, hermano, yo la verdad no me meto a leer tanto porque la verdad es muy difícil. Vamos a dejarle esta tarea al pastor, a los teólogos, a los maestros. ¿Y saben qué quisiéramos escuchar sinceramente? Que alguien nos diga, tiene razón, hermano. Oh, está muy difícil. No nos metamos tanto a escudriñar y de repente nos vamos a encontrar un poco revueltos. ¿Qué tal nace una herejía de nuestra análisis? La verdad es que quisiéramos escuchar esto, pero le voy a decir algo y espero que no se ofenda, porque también me lo dijeron a mí. La realidad, hermanos, es que solamente queremos una excusa para afianzar nuestra pereza para escudriñar la palabra del Señor. No hablo en general. Probablemente haya gente muy comprometida a estudiar, a analizar y que se haya tomado muy en serio algún curso independiente para leer la Biblia, para entender lo que dice la Biblia. Pero a veces es eso, hermanos. Tenemos mucha pereza de leer la palabra del Señor. ¿Cuántos capítulos leímos? Y quizá usted diga, oye, pero es que no tiene que ver con cuántos capítulos. Bueno, no estoy diciendo que 100 capítulos estás más cerca del cielo que los que leyeron dos. No. Los que hayas leído, pero los escudriñaste, te acercaste, le pediste al Señor dirección, lo analizaste con tu familia. Cuando, hermanos, no nos hemos dado cuenta que la palabra del Señor es pertinente para todos los problemas o situaciones o acciones de gracias que estemos pasando en nuestras vidas. Entonces, el primer mito que la neoortodoxia también ocupa como base y que solamente te dan pasajes, pues que no se adentran, que no profundizan y que te dan solamente por los bordes la educación cristiana, es eso. Te dicen, no importa la doctrina, tú ven y ten una experiencia con Cristo. Entonces, hermanos, ese es el primer mito que nosotros creemos que es muy difícil. Y el segundo mito que nosotros encontramos es que es muy aburrida. Es que, hermano, no le encuentro chiste. A mí me encanta cuando a mi hija le compramos secciones de historias bíblicas, ¿sí? Y después de que le lee su mamá su cuento en la tarde, una vez yo estaba leyendo con ella su cuento en la noche, su historia bíblica, perdón, en la noche, y después ella decía, pregúntame, pregúntame. Y le digo a mi esposa, ¿qué quiere que le pregunte? Ah, me dice, es que estos que le compramos en la parte de atrás tienen unas preguntas. Y yo dije, guay, ya los chavitos ya les están haciendo ya sus pruebas también. Y hermanos, me voy al final de la hoja y efectivamente trae una pequeña evaluación para los chavitos. Y le empiezo a preguntar, hermanos, y empieza a responder. Y digo yo, wow, ¿cómo es que la palabra de Dios es también a la vez tan sencilla y tan vivificante y tan emocionante que niños de 4, 5 años quieran pedirte en la noche, léemelo, léemelo, pregúntame? El problema es que nosotros pensamos que es aburrida por la misma base de que pensamos que es muy difícil.
¿Sí o no? A ver, ¿a quién le va a gustar nada más de puro gusto que agarre y se lea álgebra de Baldor, ¿no? O contabilidad financiera. Entonces lo vemos. ¿Y qué pasa? Si quieres dormirte, tienes problemas para dormir, léete Baldor y mira, vas a estar durmiendo como un bebé. Porque efectivamente se vuelve aburrido por la complejidad. Sin embargo, la palabra del Señor es tan clara que hasta los niños la pueden entender. Ahora, hermanos, por eso es importante, porque la ortodoxia o lo ortodoxo de la palabra del Señor es que la revelación no depende de nuestra experiencia. Esto presupone que las personas que creen en la neortodoxia, en la experiencia, en lo sentimental únicamente, es que pueden interpretar la Biblia de manera que a ellos les convenga y les plazca. O meramente ocupan la palabra también únicamente para, ¿sí?, afianzar lo que de alguna manera ellos creen. Entonces todo, no es que la Biblia lo dice así. Pero la realidad, hermanos, es que la Biblia es mucho más que eso. Y vámonos al material. Dice en la primera parte, adelante, hermano. Claro que sí. Esta parte de la ortodoxia, yo tuve la oportunidad de conocer desde cuando yo tenía 13 años, porque yo donde yo asistía, en la iglesia que todos conocemos, la primera, tenía la intención siempre de que únicamente las personas que pueden interpretar la Biblia son las personas estudiadas. Entonces, en ese tiempo me acuerdo que yo pude empezar a leer la Biblia a través de una Biblia que sacaron un movimiento, creo que los Gediones, si no mal no estoy, y en las Biblias pusieron unos dibujos, creo que la Biblia del día, algo así, no me acuerdo bien el nombre, pero tiene un sol en la portada. Y dentro de la Biblia, por cierto, tengo uno en casa hasta ahora, tiene muchos dibujitos. Entonces, yo entendía que esa forma, decían que es la manera fácil de poder llamar la atención a las personas, de poder leer la Biblia y tenerle algún chiste de leer la Biblia, porque como es muy aburrida, entonces tenga ya dibujitos y así las personas que no se fastidian. Es una de las ideas que a mí me transmitieron en aquel entonces, de que la Biblia es muy difícil de entenderla y aparte está muy aburrida, y con esos dibujitos más o menos Le íbamos a agarrar, ¿no? Gracias, hermano. ¿Cómo se llama, hermano? Perdón, me dijo. Carlos Witz. Carlos. Gracias, hermano Carlos. Sí, efectivamente, pues la tradición, y es algo de lo que vamos a ver ahorita, nos ha enseñado cosas que se nos han quedado por generación tras generación. Bien, para que nosotros podamos entonces, hermanos, conocer algo, a veces lo mejor es que sepamos primeramente qué no es o qué no hace, antes de saber qué es lo que sí es. Hay muchas ideas equivocadas acerca de la Biblia y que queremos aclarar con ellas, ¿ok? Primera anotación que va a hacer en su material, la Biblia no es un amuleto, ¿ok? La Biblia no es un amuleto. ¿Alguien me puede decir qué es un amuleto? Adelante, hermano Aciel. Buenos días, hermanos.
Bueno, un amuleto normalmente lo conocemos como algo que te ayuda para tener buena suerte, ¿verdad? Eso normalmente eh, lo, lo tienen las personas que pues son ignorantes hacia conocer las escrituras y muchas veces incluso no en a un cristiano o como cristianos a veces pensamos que el tener un objeto muchas veces es de buena suerte, ¿no? Decimos, o esto me ayuda para la buena suerte, ¿no? Entonces, son objetos El que se dólar, ¿no? distinguen ajá, para tener buena suerte, a mi punto de vista. Gracias, hermano. Es correcto. Eh, un amuleto, efectivamente, que guardas tu primer dólar, ¿no? O que llevas ahí la patita de conejo, ¿no? Y, no, pues, o en mi casa hay unos hermanos pues muy arraigados también a la cultura maya y pues tienen su casita maya para que no vengan los aluches, ¿no? Entonces, tenemos amuletos, ¿ok? E inclusive está hoy por hoy está muy proliferado los amuletos. Ya hay empresas que se dedican, oye, que el cabello de tu bebé, guárdalo en un amuleto y te va a dar buena suerte, ¿no? Te lo ponen en algún dije, etcétera, etcétera, ¿ok? En el carro, llevas por ahí siempre, conocí a un hermano que decía, bueno, hermanos, pues vamos a orar, nos íbamos al seminario, ¿sí? Eh, lo bueno es que estaba desesperado un día. ¿Y qué pasó? Está buscando en su guantera porque ya vieron, ¿se acuerdan de los Nuevos Testamentos que regalaban? Los pequeñitos. Ándale. Y él decía, es que no tengo mi Nuevo Testamento, tengo que tener mi Nuevo Testamento en mi guantera. Y ya lo ponía y sentía que la protección divina abarcaba ese coche por llevar su Nuevo Testamento. Ahora, regresamos al material. Muchas personas piensan que la Biblia es un objeto que trae suerte, protección o bendición para el que la posee. Hablamos de el libro físico como tal, ¿ok? Algunos la exhiben abierta en las salas de su casa. ¿No le ha pasado que sus abuelitos, o a veces nosotros también, al lado de tu cama abres el Salmo 23 o tienes puesto un altar de flores y hay medio católico romano, pero bueno, ahí tienes tu Biblia abierta en el Salmo 23 y piensas que hay un tipo de protección especial porque tienes abierto el libro físico como tal, ¿sí? La Biblia no es eso, hermano. La Biblia no es un amuleto. Para poder beneficiarse de esta riqueza espiritual de la Biblia, no basta con solamente tenerla física. No eres cristiano por tener una Biblia en tu casa empolvándose de hace mucho tiempo. Definitivamente ni siquiera con que poseas una. La Biblia no funciona así, se requiere un estudio diligente con dos cosas, una actitud de fe y de obediencia a esos principios que vienen estipulados en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, todos podemos estar de acuerdo en que la Biblia no va a tener ningún poder sobrenatural por sí sola en cuestión física, el libro, ¿verdad? El hecho de que tú la tengas abierta en tu sala no va a ahuyentar a los demonios en la noche, no. Lo que lo va a hacer es la oración y la firme convicción y el firme estudio con dos cosas que dijimos. Una de ellas es que esto no es un amuleto y necesitamos tener fe. Pero aparte de fe, ¿qué más necesitamos? Obediencia. Y una vez que nosotros le pidamos al Señor fe y obediencia, vamos a buscar qué nos dice el Salmo 119.
El Salmo 19, el más largo. Yo le invito, y creo que en alguna ocasión le he invitado a que lo lea y que lo escudriñe, porque habla en todo el Salmo 19 acerca de la excelencia, del disfrute de la palabra de Dios. 119, es correcto, ¿sí? Salmo 119 nos habla acerca de toda la riqueza que existe en la palabra de Dios. Dice el verso 18 del Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero ¿cómo puede resultarte esto algo tan maravilloso si no lees la palabra del Señor? Cuando nosotros nos acerquemos a la palabra del Señor, si en algún momento tú, hermano, te has acercado y se te hace extremadamente difícil o aburrida o no le encuentras sentido, que también ya existen algunos métodos para leer la Biblia, que vayas leyendo un capítulo del Nuevo, uno del Antiguo y así, para que vayas comprendiendo el mensaje global, pero necesitamos meditarla para que entonces nuestros ojos sean abiertos y miremos las maravillas de la ley. Un incrédulo no va a poder apreciar estas maravillas de la ley del Señor porque en primera instancia no se lo ha pedido. La realidad, hermanos, es que tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley. Fíjense que dice el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Todo el tiempo la mandante es pedirle a Dios. No van a ser de un corazón podrido, de un corazón minado de pecado, de un corazón que solamente busca lo malo, el orgullo, la crítica, que solamente ve lo malo. Van a ser de un corazón que le está pidiendo a Dios, hazme entenderlo. Inclina mi corazón a tus testimonios, dice el versículo 36. Fíjense a quién hay que doblegar cuando nosotros nos vamos a acercar a la Escritura, para que podamos entonces tener fe y podamos entonces ser obedientes a la palabra. ¿A quién tenemos que doblegar? Inclina mi corazón. Humilla mi corazón. Es lo que está diciendo el salmista, a tus testimonios. Y usted puede leer todo el capítulo, pero yo siento que el Salmo 119 se resume en el versículo 97 cuando dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Y dice el versículo 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Esto quiere decir que hasta el más joven, si entiende la palabra del Señor, sin duda, hermanos, la va a disfrutar. Cuánto amo tu ley. Entonces, la palabra del Señor se diferencia de los demás libros porque produce en nosotros fe, produce obediencia y sobre todo produce algo que espero que usted y yo seamos el testimonio de esto, que es su poder transformador. Le platicaba a mi esposa en la mañana mientras veníamos en el coche de una ilustración que me gustó muchísimo y habla de un científico inglés que llegó a una isla africana, pero sin duda ya la habían ganado los misioneros y los aborígenes, como él se refería a ellos. Cuando él llegó a esta isla, los aborígenes se encontraban leyendo la Biblia.
Y él se acercó con ellos y les dice, oye, ¿ustedes todavía leen la Biblia? No, nosotros en Inglaterra, científicos, gente culta, gente de carrera, ¿sí? Ya no estudiamos eso. Nosotros ya estudiamos cosas que nos beneficien, que nos hagan entender. Y el aborigen se voltea con él y le dice, pues debes dar gracias a Dios, que yo creo que esto es palabra de Dios, porque si no, yo ya te hubiera comido. ¿Eh? El poder transformador de la palabra. Quiere decir que la palabra de Dios transforma al ser humano errante, pecador, con deseos aberrantes, con prácticas aberrantes, lo convierte en lo que siempre debió ser, la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Porque así dice su palabra, ¿no? Que Él nos va a conformar. El poder transformador de Dios es una evidencia de que la Biblia está trabajando realmente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si tú tienes 20, 30 años de venir a la iglesia y sigues siendo la misma persona con las mismas prácticas, la misma forma de ser, la misma forma de proceder que cualquiera del mundo y cualquiera que haya sido tu actitud en el mundo pasado, quiere decir entonces que hay un problema en cómo te estás acercando a la Biblia. Por eso es tan importante entender que la palabra de Dios tiene que producir en nosotros una transformación. Y qué bello es ver, ¿sí o no? Cuando estás orando por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa, estás orando por tus hijos y estás inculcando la palabra del Señor y meditas día y noche en su palabra y vas viendo los efectos transformadores de la palabra. Era un zombie que hiede. El pecado apesta, hermanos. El pecado daña. Dice la palabra que antes estábamos muertos, ¿sí o no? ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Todos los que están afuera, y no quiero pensar que algunos de los que estamos adentro, y quizás así sea también, todavía estamos zombificados y muertos. A lo mejor estás andando con un zombie, diría un amigo pastor. Rápido me voltearon a ver por, ¿no? Pero, sí, a lo que voy es, ¿cómo está nuestra vida? La realidad es que el poder de la palabra nos va quitando esa muerte espiritual y nos va volviendo humanos. La palabra de Dios humaniza. ¿En serio son las 11:10, hermanos? Sí, vámonos muy rápido con el material, ¿ok? Ve, apunte esto es importante porque van a ser preguntas. Produce fe, produce obediencia y su poder transformador es lo que da la evidencia de que la palabra no solamente es un amuleto, tampoco es una enciclopedia científica, hermanos. Muchos quieren llegar a la palabra pensando que van a encontrar datos científicos, pero ¿sabe qué? La palabra del Señor hay que entenderla. ¿Por qué? Porque dicen, en una parte de la escritura dice que el sol nace en la mañana. ¿Y el sol nace? No nace, sino que hay un proceso, ¿verdad? Establecido. Pero hay que entender que esa parte de la escritura fue escrita de manera poética, con una poesía hebraica. Hay libros poéticos, hay libros históricos, hay libros narrativos, hay libros sapiensales que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Están los evangelios, hay cartas paulinas, hay libros proféticos también, Apocalipsis. Entonces hay que entender la palabra de Dios con base, ¿sí? A cómo está escrita. Por lo tanto, muchos quieren confirmar y decir, no, es que la Biblia no es un libro científico, ¿ok? Pero sin duda
afianza muchas de las teorías científicas. Entonces ya apuntó la B, la Biblia no es una enciclopedia científica, ¿ok? La C, la Biblia no es un libro de referencias. Hay gente que usa la Biblia como si usara la sección amarilla, ¿ok? O el diccionario de sinónimos, es decir, solo se acercan a ella como una referencia para buscar cierta información, ¿sí? Pero la realidad, hermanos, es que no está hecha para que nosotros la tomemos de este modo, sino que la Biblia no está hecha para que quite nuestra curiosidad sobre qué dice sobre... bueno, y ahí va un dato. Por ejemplo, muchos dicen, oye, ¿y Sansón se suicidó? Dicen, ¿no? Y empiezan a buscar en la Biblia, y empiezan a leer, y empiezan a hacer argumentos. Ahora, pues si Sansón se suicidó, entonces no está en el cielo. Pero leemos luego en el libro, en la epístola a los hebreos, cuando lo cuenta como uno de los héroes de la fe. Y solamente quieren alimentar la curiosidad, pero la Biblia no está hecha para alimentar nuestra curiosidad, sino que la Biblia se cree, se obedece y se tiene como una autoridad en nuestras vidas. Sección D. La Biblia no es un libro que cayó del cielo. Muchos piensan, bueno, a lo mejor más antiguamente vamos a decirlo, que la Biblia como tal cayó del cielo tal cual está escrita. Pero la realidad, hermanos, es que la Biblia no es un libro que cayó como tal del cielo, sino es una compilación de varios libros que van a formar un solo libro. La Biblia tiene una historia de entre 1400 y 1500 años, con diversos autores. Estos diversos autores fueron pescadores, fueron profetas, fueron maestros de la ley, fueron políticos, etcétera, etcétera. Todos estos autores que el Señor inspiró con su Espíritu Santo, ¿ok? Fueron utilizados en diferentes épocas. Ahora, si yo comienzo un chisme de esta banca, ¿cómo se llama, hermana? ¿Cómo? Melene, Meleni, Melendi, Belén. Ah, perdón, hermana, disculpe. Gracias, gracias, gracias. Yo comienzo un chisme con la hermana Belén y le digo, hermana, tiene que llegar hasta ahí con el hermano Alex. Solo le voy a decir 4 palabras. Tarará, 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 tarará. ¿Y cómo va a llegar? Ya se ha hecho la prueba, ¿no? Y solo estamos aquí en el mismo día, en la misma hora. Ahora imagínense todos los autores de la Biblia con un solo mensaje en diferentes épocas de la historia, con diferentes profesión, con diferente acervo lingüístico, con diferentes experiencias, en un lapso de 1500 años para conservar el mensaje inicial de la escritura. Esto no es más que una muestra de la autoridad de la Biblia, de la fiabilidad de la Biblia, de que todos estos autores no se contradicen en absolutamente nada acerca del mensaje de Cristo. Y como cuando vimos la clase pasada, cuando en Mateo el Señor inicia su ministerio y dice, el tiempo se ha cumplido. ¡Guau! Si a usted eso no lo emociona. Cómo el Señor guardó su mensaje, una mente maestra guardó el mensaje durante todos estos miles de años para conservar el mensaje que usted y yo hoy tenemos en nuestras manos. Costó sangre,
costó intelectos, costó vidas, costó voluntades, costó el Hijo de Dios, crucificado en una cruz del Calvario. Por eso la Biblia, hermanos, es tan importante entender su construcción. ¿Más, hermano? Sí, ya, contéstenle. Ahí dice la Biblia. No, lo que conforme vamos avanzando. Ahorita vamos de la parte 1, en la sección D, en la página 3, vamos en donde dice, la Biblia no es un libro que cayó del cielo. Bueno, es que yo lo tengo que enfatizar también, ¿verdad? Porque no lo digo, pero es para que estemos. La Biblia no es un libro que cayó del cielo, ¿ok? Entonces, lo que la Biblia es para nosotros, mande, hermanito, en la D. En la D hay un apartado que dice, o no sé si sí está bien. Ah, ok, aquí, hermano, mire, acá, en la página 3, dice en la sección D, la Biblia no es un libro que cayó del cielo. Hay que completar la frase nada más. Ok, hermanos, entonces, lo que sí la Biblia es para nosotros. La Biblia para nosotros no es un libro, sino más bien es una colección. Váyale apuntando en la página 3, es una colección de varios libros. La Biblia es una colección de ¿cuántos libros? Ah, ok. ¿Va a comentar algo, hermana? Sí, nada más que creo que por aquí porque va. Es que en la parte de no cayó del cielo, me gustó esta parte que dice, la Biblia es un libro que tiene su origen en Dios, pero fue escrito de tal manera que nosotros los seres humanos lo podemos entender. Yo creo que este es un buen argumento que podemos usar cuando nos digan, pero si la Biblia la escribieron los hombres, ¿no? Porque no sé si se los han dicho cuando ustedes hablan de él, pero si fue escrita por hombres. Pero este argumento que maneja aquí, sí, cierto, fue escrito, porque de qué otro modo lo podríamos entender. No, entonces este punto es muy importante para argumentar esas ideas que también nos Gracias, dicen. hermana. Efectivamente, es entendible la palabra del Señor. Gracias, hermana. La Biblia es una colección, hermanos, ¿de cuántos libros? 66 libros. Apúntenlo ahí, es una colección de 66 libros dividido en dos grandes secciones llamadas testamentos. Parece tan sencillo y dices, y sí lo es, pero en realidad cuando hablamos de testamentos, vamos a llevar una clase en algún momento que se va a llamar el testador. ¿Quién es el que dejó ese testamento? ¿Quiénes son los que pueden aspirar a ser parte de este testamento? Algo muy interesante. 3. El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros, hermanos? 39 libros, ¿ok? Y el Nuevo Testamento tiene 27, muy bien. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos originalmente en lenguaje hebreo y algunas porciones en arameo, ¿vale? Estamos en el 4, hebreo y arameo. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en una clase de griego llamado griego koine. Este griego ya no se utiliza, ya dejó ya dejó de usarse. ¿Ok? La Biblia que tenemos en nuestro idioma español son traducciones de los idiomas originales, ¿ok? Son traducciones de los idiomas originales y usualmente se les conoce como versiones, que es la versión Reina Valera, la versión de Nueva Traducción Viviente, TLA, traducción al lenguaje actual, etcétera. NBI, Nueva Versión Internacional. 7. Los libros están divididos en capítulos y versículos, ¿ok? Esa es la estructura física de la Biblia. El capítulo se señala con número mayor y los versículos pequeños, que ya lo conocemos. En la Biblia encontramos varios géneros literarios, ¿ok? ¿Qué es lo que hablamos hace un momento? Tenemos narraciones, poesías, proverbios, profecías, epístolas y muchos más. 9. Aunque la Biblia se compone de varios libros,
Todos contribuyen para que podamos entender tres cosas básicas, que es: uno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dos, ¿quién es el hombre? Y tres, ¿cómo podemos tener una relación con él? Una relación con Dios. Tres cosas: ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Y cómo podemos tener una relación con él. Y ya para terminar la clase, que la hemos terminado en buen tiempo, viene un cuadro. Ojo, porque esa es tarea para la próxima semana, ¿ok? Nos vamos a dividir en grupos la siguiente semana y vamos a hacer unas pequeñas preguntas, unas pequeñas participaciones sobre cómo está estructurada la Biblia, ¿ok? ¿Qué es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento está constituido primero por la ley, o lo que conocemos como el Pentateuco, ¿sí? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tráigalo de memoria, hermano, ¿ok? A ver, así la verdad. ¿Quiénes se lo saben de memoria? Que levante la mano. Yo sé que no quieren presumir, pero bueno. Ok, muy bien. Los que no lo sabemos de memoria, vamos a traerlo de memoria. Está sencillo, ¿ok? Vamos, ¿qué les parece? Vamos a traernos la primera parte, ¿sale? Lo que es el Antiguo Testamento, donde viene ley, donde viene historia, donde viene poesía y donde viene profecía. Y va a estar muy interesante la siguiente clase. Creo que el pastor nos va a dar la siguiente clase. Ahorita revisamos el calendario, porque se nos va a explicar por qué ley, por qué historia, poesía. ¿Cómo es que se interpreta la poesía? ¿Ok? La profecía. A diferencia de lo que les platiqué en la mañana, que las únicas tres religiones que son monoteístas, dentro de ellas el Islam, el Corán, que son lo que leen los musulmanes como tal, no tiene ninguna profecía. No se cumple ninguna profecía. A diferencia que en la Biblia se cumplen todas las profecías. ¿Sí? ¿No? Bueno, no se preocupe, hermana. Ahí si alguien le pasa los apuntes, adelante. ¿Ok? Entonces, hermanos, un favor enorme. Sus libros los dejan aquí en la primer banca, todos los hermanos de este lado, y todos los hermanos de este lado lo dejan aquí en la banca cuando termine la clase. ¿Vale? Con sus nombres, como dijimos en la parte de atrás, nombre, fecha y sus números leídos. ¿Ok? Vamos a invitar a los hermanos diáconos. Adelante, hermano. Solo en la página, en la pura página de atrás ponen su nombre, la fecha. ¿Todos tuvieron libro, hermanos, o faltó alguien?